con tu espíritu. Evangelio de nuestro Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los fariseos con algunos escribas llegaron de Jerusalén, se acercaron a Jesús y vieron que algunos de sus discípulos comían con las manos impuras, es decir, sin lavar. Los fariseos, en efecto, y los judíos en general, no comen sin lavarse antes cuidadosamente las manos, siguiendo la tradición de sus antepasados. Y al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones. Además, hay muchas otras prácticas a las que están aferrados por tradición, como el lavado de los vasos, de las jarras, de la vajilla de bronce y de las camas. Entonces los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no proceden de acuerdo con la tradición de nuestros antepasados, sino que comen con las manos impuras? Él le respondió: hipócritas, bien profetizó de usted Isaías en el pasaje de la Escritura que dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinde culto. La doctrina que enseñan no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan de lado el mandamiento de Dios por seguir la tradición de los hombres. Y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo: escúchenme todos y entiéndanlo bien. Ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre, porque es del interior, del corazón de los hombres, donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, estamos terminando el mes de agosto, que ha sido el mes de la solidaridad, el mes del Padre Hurtado, San Alberto Hurtado, quien nos enseñó que para ser verdaderamente católicos o cristianos tenemos que preocuparnos de los pobres, ver las necesidades de quienes están a nuestro lado, socorrer en la medida de nuestras posibilidades el sufrimiento de quienes nos rodean. Precisamente eso es lo que dice el apóstol Santiago cuando nos invita a vivir una religiosidad, una fe viva, verdadera, auténtica y no de mentira y no hipócrita. La religiosidad falsa es cuando uno escucha la palabra de Dios, se contenta con oírla y dice: yo soy muy católico, yo voy a misa o veo la misa, escucho la misa, pero me quedo en eso. Nos dice el apóstol Santiago: no se contenten solo con escuchar la palabra de Dios, sino que pónganla en práctica, no se adecúen a la mentalidad del mundo, dice también, porque el mundo en la Biblia es un concepto no muy bueno. El mundo es la masa de los hombres en cuanto está dirigida por Satanás, en
cuánto es una manipulación del diablo. Entonces, el mundo que está dirigido por este príncipe de las tinieblas es un peligro constante para nosotros, porque es una amenaza a nuestra salvación eterna, a nuestra vida eterna. ¿Y cuál es el sentido de la religión? Primero, dar gloria a Dios con nuestra vida, ¿no? Glorificar a Dios, tal como decimos en el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, es decir, nos debemos preocupar primero de las cosas del cielo, no las de la tierra. Después decimos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque la meta del ser humano en este mundo es dar gloria a Dios. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, también preocuparnos de la salvación de nuestra alma y la salvación del alma de nuestros hermanos. Eso es lo más importante. Por supuesto que todo lo mundano, lo terreno, lo material, también es importante, pero sin descuidar lo que está dentro. Eso es lo que dice Jesús. En primer lugar, limpien la copa por dentro. Es la gran recomendación que le da a los fariseos y a todos aquellos que viven su fe de manera hipócrita. Es decir, que se vea bonito hacia afuera, que yo aparente ser bueno, que nadie me pille todos los sapos y culebras que tengo en mi alma. Sepulcros blanqueados, dice Jesús a los fariseos y a todos los que a veces tenemos esa tendencia. Por fuera se ven muy bonitos, pero por dentro están llenos de podredumbre y de cadáveres muertos, huesos secos, gusanos. Así es el alma del hombre hipócrita, que vive una fe solamente de escuchar la palabra de Dios, pero sin practicarla. Que cuando vive no demuestra para nada aquello que dice que cree. Esa es la hipocresía que realmente hay que tener miedo, porque siendo fariseo no vamos a alcanzar el reino de los cielos, no nos vamos a salvar, hermanos, porque estamos mintiendo. Eso le pasa a Jesús cuando en el Evangelio de hoy llegan unos fariseos y le reclaman a Jesús: Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Esa es la tradición de nuestros padres, de nuestros antepasados. Nosotros vamos al mercado, nos lavamos 7 veces las manos y después vamos a comer. ¿Por qué tus discípulos no cumplen estas costumbres? Y Jesús ahí le dice: ustedes son unos hipócritas. Está bien que se laven las manos, pero ¿por qué no se lavan el alma primero? Porque del alma, del interior del hombre, proceden las cosas que realmente manchan al hombre. Y Jesús empieza a enumerar todas las cosas que manchan al hombre: el robo, la mentira, la fornicación, el adulterio, el hablar mal de los otros, la avaricia, la envidia, los engaños, la deshonestidad, la difamación, el orgullo, el desatino. Todo eso nace del corazón del hombre. ¿Y qué sacamos con negarlo? Por eso que cuando comenzamos la misa queremos iniciar pidiendo perdón de corazón, porque realmente no somos dignos de llamarnos cristianos, porque muchas veces, hermanos, la verdad es que no somos coherentes de vivir lo que profesamos. Y le decimos en primer lugar a Jesús: perdónanos, Señor, no somos dignos de estar acá, ten piedad de nosotros. Le decimos 3 veces: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Y el Señor, cuando lo decimos de corazón, nos perdona, nos acoge de nuevo en su infinita misericordia, y ahí sí podemos comenzar la misa dignamente delante de Dios, escuchar su palabra, recibir su cuerpo, beber su sangre, porque no lo merecemos. Pero Jesús nos ama, nos quiere dar esta semilla que nos puede cambiar el corazón, nos puede transformar el alma. Entonces la verdadera religiosidad tiene esta parte interior que es tan profunda, ¿no?
de reconocer que nada podemos hacer por nosotros mismos. De nuestro interior solo brotan cosas malas. Esa es la verdad. Pero Dios, que es tan bueno, ha enviado a su Hijo para morir en la cruz, para lavar justamente toda esa maldad que tenemos adentro, que es mucho peor que el virus con cualquier variante que se pueda presentar, porque eso puede matar al cuerpo, pero no toca el alma. Lo que verdaderamente debe preocuparnos, dice el Señor, es lo que lleva el cuerpo y alma al infierno, a la condenación eterna. Y esto es la mentira, la hipocresía y el pecado. Jesús nos puede cambiar. Jesús es el antídoto, es el remedio, es la verdadera salud, la salvación que necesitamos. Y es una semilla, dice Santiago, ¿no? Una semilla que cae en nuestro corazón a través de nuestros oídos, cuando venimos a la misa, cuando estamos en casa, y a lo mejor ahora podemos sintonizar la radio Madre de Dios, que nos va transmitiendo varias horas al día canciones religiosas, oraciones, o cuando venimos a la capilla de adoración perpetua, o simplemente cuando tomo la Biblia y me pongo a leer la palabra de Dios, a meditarla, cuando rezo el Santo Rosario, y cuando, por supuesto, como dice hoy día la Escritura, hago el bien con la caridad, ayudo al pobre, socorro a la persona que necesita de mí, en lo material, en lo afectivo, en lo espiritual, lo que sea. Santiago dice aquí que la verdadera religión es socorrer a los huérfanos y a las viudas. Hoy en día hay tanta gente necesitada en tantos sentidos. Y ahí está el ejemplo de Jesús, que pasó su vida haciendo el bien, perdonando, enseñando, sufriendo y perdonando. Y dejó una vida llena de significado, de buen ejemplo, para que nosotros también podamos santificarnos, siguiendo los pasos de Jesús. Pero es Él el único que nos puede transformar el corazón. Entonces la religión verdadera no es una simple moral que uno intenta cumplir, un simple decálogo. Eso no es suficiente. Es entregarnos confiadamente al Señor Jesús para que Él nos salve, nos perdone y nos entregue su Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos da vida, vida verdadera, vida eterna, vida que puede transformar nuestra vida acá mundana, nuestra vida terrena. Estamos viviendo una época tan interesante en Chile, en que se está reordenando toda la identidad de nuestra cultura. Inclusive se están promoviendo nuevas leyes, nuevos decálogos, constitución, etc. Entonces, ahora nosotros los cristianos, sobre todo ustedes, hermanos, que son laicos, que están en el Laos, Laos en griego significa pueblo, en medio del mundo, ustedes tienen la tarea de llevar la palabra de Dios con su ejemplo, con bondad, sin imposición, sin odio, pero convenciendo que lo mejor que podemos hacer por nuestro Chile es construir una cultura de la vida y no una cultura de la muerte. La cultura de la muerte es la que se quiere imponer cuando desde órganos muy, muy altos, Organización de Naciones Unidas, otras cosas más oscuras y secretas que hay por ahí, nos quieren imponer una cultura, es decir, tradiciones humanas, dice Jesús acá, puras costumbres que llevan a la muerte, aborto, divorcio, eutanasia, educación sexual que pervierte la moral de los niños y los jóvenes, que no permite a los padres educar a sus propios hijos. Todo eso viene del demonio. Es una cultura de muerte que va a producir gran desgracia a la sociedad, a nuestra familia, al corazón. Y el que está detrás de eso es Satanás, que quiere llevar muchas almas a su reino infernal de muerte eterna. Jesús, en cambio, es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que viene a mí tendrá también vida eterna. Y la vida es justamente respetar la ley de Dios. La ley de Dios no es una obligación que se nos impone para
oprimirnos, todo lo contrario, para neurotizarnos, mucho menos. Es para liberarnos, es para sanarnos, es para mostrarnos un camino verdadero que conduce a la felicidad real, auténtica. Ya en este mundo somos felices si practicamos la ley de Dios, si perdonamos, si ayudamos al prójimo, si le damos valor a los temas espirituales y no solo a los materiales, etc. Ese es el camino que Jesús nos propone. Limpiar la copa por dentro, entonces, significa preocuparnos de nuestra vida interior, orar más, reflexionar, invitar a Jesús, a la Virgen, a San José, que vivan en nuestra casa, en nuestro hogar. ¿Tenemos acaso en nuestra casa alguna imagen de San José? Este es el año de San José, que tenemos que consagrarnos a nuestro papá espiritual, que fue también padre espiritual de Jesús, protector de María, ejemplo para los hombres, verdadero esposo, verdadero trabajador. ¿Tenemos alguna imagen de la Virgen? ¿Nos acordamos de rezar el rosario? ¿Bendecimos los alimentos? ¿Nos estamos acordando siempre del Señor? ¿Estamos educando a nuestros hijos en la fe? Antes de dormir les hacemos la señal de la cruz, los encomendamos al Espíritu Santo, a su ángel de la guarda. Todo eso es ir limpiando la copa por dentro, como dice Jesús, preocupándonos de nuestra vida espiritual. Y si nuestro corazón cambia poco a poco por la gracia de Dios, entonces ya no van a salir todas estas culebras y sapos que dice Jesús, ¿no es cierto? Fruto de la hipocresía, adulterio, maldad, avaricia, engaño, sino que va a salir todo lo contrario: solidaridad, bondad, perdón, comprensión, paciencia, humildad. Porque quien se acuerda de Jesús, quien ora, quien se conecta con Cristo a través de la Virgen María, sin duda que obtiene la gracia de la transformación, la conversión interior, para poder dar buenos frutos. Es el Señor quien lo va a hacer, no nosotros con nuestra buena voluntad. La buena voluntad es necesaria, pero siempre y cuando depositemos toda la confianza en el Señor y no en nosotros mismos solamente. Pidamos hoy a la Virgen que nos ayude entonces a vivir la verdadera fe. Este tiempo de pandemia, de dificultades que hemos vivido y todavía estamos pasando por ello, nos han ayudado a reflexionar mejor. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y hoy día Jesús nos dice: esta es la verdadera religiosidad. No es algo superficial, no es para aparentar ser bueno nomás, es para realmente encontrarnos con el Señor y dejar que Él transforme nuestra vida. Él lo puede hacer porque nos ama infinitamente. Así sea. Amén.